Buenas tardes. El equipo número 1 de la clase de psicopedagogía les presenta la sexualidad en la discapacidad intelectual, con temas como ¿cómo es la sexualidad en el discapacitado intelectual? Educación sexual en el discapacitado intelectual, la familia frente a la sexualidad del hijo con discapacidad intelectual, entre otros temas. Comenzamos. Todas las personas tenemos necesidades físicas, biológicas y sociales, independientemente de diversos factores, entre ellos las discapacidades físicas y mentales. Las personas con discapacidad intelectual suelen vivir bajo la falsa percepción de la sociedad que los mira como seres infantiles y carentes de la sexualidad, lo cual es completamente falso. El desarrollo sexual de una persona con discapacidad intelectual se da a un ritmo similar al de una persona sin esta discapacidad. La diferencia está en la manera en la que unos y otros responden a estímulos sexuales y la dificultad para interpretar dichos estímulos. Por ello, es importante que no se les prive del derecho a la educación sexual. La educación sexual es importante en la vida de una persona con discapacidad intelectual por diversas razones. La número 1 es su seguridad. Una persona con discapacidad intelectual que recibe una adecuada educación sexual sabe identificar acciones que pueden poner en riesgo su integridad física, evitando así ser víctimas de un caso de abuso sexual. La número 2 es respeto a las normas sociales. La educación sexual es necesaria pues de esta manera la persona con discapacidad intelectual aprende que hay normas, espacios personales y públicos en los cuales debe controlar sus impulsos. De esta manera, la inclusión social será parte de su vida. La número 3 es la responsabilidad. Esta es una razón importante por temas como control de naturalidad, enfermedades de transmisión sexual y orientación sexual. ¿Cómo es la sexualidad en el discapacitado intelectual? La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos. Sin embargo, tanto a niños como a adolescentes con discapacidad intelectual se les priva de muchas cosas. No son reconocidos en sus necesidades, ya que las conductas eróticas son percibidas como anormalidades, fuentes de preocupación y de alarma para los padres. Muchos padres reprimen la experiencia sexual de sus hijos, distrayéndolos, alejándolos de información que podrían estimular su impulso sexual. Estas personas son más vulnerables a sufrir abusos y a cometerlos. Sin embargo, aunque la educación sexual es precaria, pueden aprender a respetar a los demás, masturbarse en privado, no abusar y no permitir ser abusados. Los adolescentes con retraso leve pueden llegar a tener una sexualidad muy normal, pudiendo formar una familia y tener hijos. También pueden aprender los contenidos básicos de educación sexual y llegar a protegerse de las prácticas de riesgo. Las personas con discapacidad intelectual moderada deberán aprender y desarrollar la identidad de género y su comportamiento moral de acuerdo al aprendizaje en la familia o por las instituciones escolares. Aquellos jóvenes con discapacidad intelectual grave no son capaces de comprender estas experiencias y regularlas de acuerdo a las normas sociales. Dependen aún más de los padres y cuidadores, de tal forma que su sexualidad será la que ellos busquen, deseen o puedan, pero sobre todo la que los padres puedan permitir que tengan. Existen barreras físicas, históricas y de actitud entre las personas con discapacidad y el exterior. Esto hace que despierten mitos que minimizan la expresión sexual y la identidad social del individuo. También se puede dar creencias de que las personas con alguna discapacidad intelectual son asexuales, ya que claramente dependen de alguien más y necesitan protección o cuidados como un niño pequeño. Barton opina que ser una persona discapacitada es ser objeto de discriminación porque implica alejarse y aislarse de las personas
ya sea de manera social, de afecto o de manera sexual. La sexualidad es un derecho que dichas personas tienen y nadie puede privarlos de ella, pero claramente necesitamos informarlos y orientarlos de manera correcta. En conclusión, a las personas con alguna discapacidad intelectual se le debe de respetar el derecho a involucrarse en relaciones emocionales o sexuales. Educación sexual en el discapacitado intelectual. La educación sexual que ha de ser aportada a una persona con discapacidad intelectual debe tener en cuenta los mismos criterios y objetivos que se plantean para todos los niños, niñas y adolescentes de coeficiente intelectual normal. En otras palabras, las informaciones y conocimientos deben adecuarse a la capacidad de comprensión. Las respuestas tienen que ser pertinentes y claras a todas las preguntas, así como encontrar los momentos adecuados, además de integrar programas de educación sexual en su proceso educativo. Es importante tratar de comprender cuál es la verdadera y real necesidad que se esconde bajo las expresiones verbales o de comportamiento, puesto que muchas veces detrás de una manifestación exhibicionista de erotismo solo haya la necesidad de una relación afectiva con una persona y no una relación sexual. La educación sexual no solo es sobre sexo, sino también formación sobre sentimientos, comunicación, límites, conductas en privado y en público, formación de relaciones, entre otros aspectos, lo que significa que debe incluir la enseñanza y el aprendizaje de cómo ser responsables de sus cuerpos y sus acciones. Para las personas con discapacidad intelectual, las oportunidades para aprender sobre la sexualidad se encuentran limitadas porque se les considera incapaces de tener cualquier tipo de relaciones sexuales y de pareja. Por ello, no son informados ni formados en un sentido positivo, recibiendo solo mensajes negativos de la sexualidad. Para evitar esta problemática, se sugieren las siguientes pautas para la educación de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual. La educación sexual debe afrontarse de manera coordinada entre la familia y la escuela. La información debe estar encaminada a orientar su conducta. Las pautas de conductas adecuadas deben ser enseñadas formalmente a estas personas, permitiéndoles así la interiorización de comportamientos apropiados para consigo mismo y para otras personas. Por ejemplo, las diferencias entre las conductas públicas y privadas con respecto a la masturbación. Ayudarles a que disfruten del afecto, amor, el enamoramiento, el placer de forma normalizada, positiva y gratificante, en un plano de igualdad, responsabilidad y respeto mutuo. 4. Las personas con discapacidad intelectual deberán aprender a reconocer y comportarse distintamente según sus relaciones vinculantes. Por ejemplo, es distinto la conducta ante un amigo, familia o extraño. 5. Encauzar las conductas masturbatorias hacia momentos y lugares adecuados, resaltando la necesidad de unos correctos hábitos de higiene e intimidad. 6. Los contenidos de la sexualidad se deben tratar de forma sencilla, explícita y positiva, propiciando un clima de expresión sexual saludable y socialmente aceptable. 7. Deben aprender a decir no, sin ceder a las presiones, y así se correrá un menor riesgo de abuso sexual. 8. Es conveniente, dependiendo de la edad y grado de retardo intelectual, que conozcan los métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual para orientar hacia las relaciones sexuales sin riesgos. No existe una regla que pueda aplicarse de manera general porque la sexualidad se manifiesta con características individuales y se reflejan características de la persona y de su historia. Cuando nace un niño con discapacidad intelectual, se establece una comunicación intrafamiliar dolorosa e inesperada,
que lleva a la familia a la angustia, depresión, culpa, aislamiento social y necesidad de un reequilibrio interno. La madre sufre una profunda herida en su autoestima porque no pudo engendrar un hijo sano, y el padre también está angustiado y asiste al derrumbamiento de sus expectativas y, en cierto sentido, de su virilidad. La familia constituye un puente entre el mundo interior del niño y el exterior de la sociedad, gobernado por normas que están sometidas a cambios procedentes de la sociedad, pero que permiten un equilibrio y flexibilidad entre lo interior y exterior, y dentro de sí misma que le permita adaptarse a diferentes situaciones problemáticas. La familia expresa su angustia, pero en lugar de aceptar, aconsejan. En lugar de escuchar, huyen. En vez de animar, ellos mismos quisieran ser alentados. En cuanto hablamos de sexualidad, es lógico que el niño discapacitado pasa la adolescencia y con ella la sexualidad llene de angustia a los padres, reexperimentando el trauma del nacimiento del hijo, y en consecuencia la vida sexual de este adolescente ha de ser negada. La sexualidad es reprimida, bien sea de buenas maneras o por el medio de fármacos. Es un adolescente sin adolescencia, porque se hace hombre de niño, pero quedándose profundamente de niño. Existen familias con un miembro discapacitado intelectual que logran un equilibrio con normas flexibles que les permiten adecuarse a las distintas situaciones. Son familias que logran seguir realizando actividades creativas de la familia, asegurando satisfacer las necesidades de cada persona sin girar exclusivamente sobre el miembro discapacitado. Toris propone que no solo se deben ser orientados los padres en la educación y educación sexual de sus hijos con discapacidad, sino también a los maestros y al personal de salud que atienden en las instituciones con discapacidades diversas. Tal y como hemos comprobado, las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a una vida afectiva y sexual plena, saludable y satisfactoria. Esto es un aspecto fundamental para su bienestar y calidad de vida. Si bien la función sexual requiere un cierto grado de bienestar emocional y de comunicación con la pareja, así como recursos de la energía, vitalidad, atención a las propias necesidades de la pareja, deseo sexual, fantasías, capacidades de seducción, entre otras cosas, que se van agotando con el estrés, el cansancio o el agotamiento. Todas las personas somos iguales y necesitamos educación afectiva sexual, que no comienza algún día, sino que está presente durante todo nuestro ciclo vital. Todas las personas somos sexualizadas con derechos, capacidades y potencialidades. Debemos creer y confiar en las personas con discapacidad para ayudarlos a desarrollar su autonomía al máximo posible. La sexualidad y la capacidad intelectual siempre ha sido un tabú, pero está siendo destapado en las áreas científicas y sociales, ya que los propios discapacitados y sus familias han levantado la voz y hacen notar esta necesidad que ellos tienen. Y es así como concluimos con nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.